Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Stancampiano y les estoy hablando desde la ciudad de Granada, en España. Estamos en estos días de confinamiento, que ya está llegando a su fin, compartiendo algunas píldoras de autogestión y hablando fundamentalmente de aquellas cualidades que vamos a necesitar para enfrentar estos tiempos de cambio. Es muy importante que desarrollemos cualidades como la inteligencia que hemos estado estudiando hasta ayer, y hoy vamos a empezar a hablar de la creatividad. Los tiempos han cambiado y siempre la vida está cambiando, y depende de nosotros ser lo suficientemente inteligentes para desarrollar cualidades latentes y adaptarnos de una forma exitosa a esos cambios. Así que vamos a empezar con la actividad de hoy. Fíjense que la metafísica aplicada nos aporta muchas cosas, pero fundamentalmente nos aporta un conjunto de herramientas que nos ayudan a expresar las cualidades inherentes a nuestro ser. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ser tiene muchas cualidades potenciales y en base a enfrentar situaciones nuevas y desarrollar esas cualidades, nosotros lo vamos expresando de una forma más perfecta. Y es por eso que estábamos hablando hasta ayer de la inteligencia. Y hoy vamos a hablar de la confianza y cómo la inteligencia y la creatividad se unen en la confianza. Todo este material, todo lo que estamos hablando en estas tardes, están en dos libros, me lo han preguntado mucho por Facebook, en Metafísica y Neurociencia, y eficientemente lo pueden adquirir en la página lametafísica.com, en la parte de ebooks, o directamente en formato ebook en la página de Amazon. Y ahí tienen el material de estudio para afianzar estos conocimientos. Decíamos en píldoras pasadas que la inteligencia es la capacidad para actuar luego de un proceso de observación. Entonces la inteligencia no es algo estático, es un proceso dinámico, pero también nos conviene que sea un proceso consciente. Las 9 tipos de inteligencia, según la teoría de Howard Gardner, que las tenemos aquí: lógica, lingüística, naturalista, inteligencia visual, inteligencia musical, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y la inteligencia existencial, son inteligencias que se van desarrollando a medida que nosotros nos animamos a hacer cosas. Y claro que cuando hagamos cosas vamos a cometer errores. Por eso Sir Ken Robinson, que es uno de los pedagogos actuales que tiene más conocimiento de todas estas técnicas aplicadas en la educación, nos dice que si no estamos dispuestos a cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar, a hacer cosas nuevas, a desarrollar nuestra inteligencia. Y para eso necesitamos confianza. Es muy importante en estos días la confianza. Parece que cuando estamos frente a una situación límite, la humanidad en general deja de confiar en los gobernantes, deja de confiar en la gente que tiene que tomar decisiones, deja de confiar en la humanidad como un conjunto, y tenemos que volver a restaurar esa confianza. La palabra confianza proviene del latín confidentia, que se compone del prefijo con, que significa junto, todo, y donde el término latino fides significa fe. Entonces la palabra confianza significa con toda la fe, con absoluta convicción. Tienes que tener toda la convicción fundamentalmente en ti. Tú puedes desarrollar tu inteligencia y tú puedes ser una persona más creativa. Entonces el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define confianza como la esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Tenemos que aprender a confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero también fíjense la segunda acepción: seguridad que alguien tiene en sí mismo. A medida que tú empieces a practicar, aunque cometas errores, y empiezas a ver que esa práctica da resultado en ti mismo desarrollando tu inteligencia, cada vez vas a tener más seguridad en ti mismo. Y cuando tengas seguridad en ti mismo, también vas a tener confianza en los demás. Entonces, para esto es muy importante, para desarrollar la inteligencia, el hacer. Pero hay personas que se pasan en el hacer y que piensan que ellos tienen que hacerlo todo. Entonces, ser inteligente no es hacerlo todo, no es creer que uno
hace las cosas mejor que todos los demás. Y dicho de otra manera, que las cosas nadie las hace mejor que las podríamos hacer nosotros. Entonces es importante esto. Nos haremos inteligentes en el hacer, porque el error es parte del aprendizaje. Pero hay otras veces que la inteligencia no radica en el hacer, sino en dejar de hacer determinadas cosas. Y dejar de decir, dejando la manía de querer controlarlo todo. El cerebro, cuando anula nuestra inteligencia, cuando lo quiere controlar todo, nos bloqueamos porque intentamos controlar lo que pasó, que no lo podemos modificar. Pero también nuestra mente y nuestro cerebro se anticipa al futuro, queriendo controlar lo que va a pasar, queriendo controlar cómo van a reaccionar los demás, queriendo controlar con nuestra mente qué va a pasar con la economía. Entonces tenemos que centrarnos en el presente y dejar el hábito de querer controlarlo todo. No puedes estar en todo. Tienes que dejar que los demás hagan y también se equivoquen y aprendan. Depositar en los que vienen la misma confianza que otros depositaron en ti. Entonces, ¿qué pasará? Te darás cuenta que te quedarás liviano, te rodearás de gente motivada y útil, incentivada por la inteligencia del hacer y no por el temor de no hacer. Y esto también te permitirá que reduzcas notablemente tu carga de estrés. La inteligencia está en el hacer, pero también en el dejar que otros hagan. Y por eso es muy importante en el camino de hacernos inteligentes y de hacernos creativos, el hábito de aprender a soltar. En el camino de ida, que es el proceso del aprendizaje, está regido por el retener. Pero en el camino de regreso, que es el camino de la sabiduría, se manifiesta en el soltar. Fíjense que cuando los niños son pequeños y están aprendiendo, todo es mío, quieren retenerlo todo, mi juguete, mi comida, mis amistades. Cuando uno entra en un proceso de sabiduría que no es lo mismo que el proceso de aprendizaje, la sabiduría es una cualidad innata, es una cualidad de la conciencia y el aprendizaje es el proceso de hacerse sabio. Entonces, en ese camino de la sabiduría tenemos que aprender a soltar. El hecho de enseñar algo que te funciona es un regalo que has recibido y ahora das para que otros lo utilicen. Cuando uno está inseguro y tiene miedo, todo se lo guarda para sí. En cambio, cuando uno disfruta en el proceso de ser y se desenvuelve en sus poderes latentes, se tienen ganas de hacer más, de aprender más, de enseñar más, de formar más equipo de trabajo o formar más grupos de estudio y que venga más gente y se desarrolle inteligentemente. Mientras más ideas lleves a cabo, mientras más ideas tengas, aunque te equivoques, más espacio habrá para que nuevas y mejores ideas vengan. Si tú no tienes ideas y las llevas a la práctica, digamos que tu conciencia está ocupada, está llena, no estás sacando las ideas que tienes, entonces más ideas nuevas no van a llegar. Este es el mecanismo con el cual opera el ser. Oferta y demanda es la ley con la que la naturaleza llena el vacío. Hay que aprender a soltar. Y por eso Sir Ken Robinson dice, no permitas que te roben las ideas, regálalas. Si tú tienes buenas ideas, si tú conoces algo, enséñalo, porque de esa forma es como te vas a hacer cada vez más inteligente y te vas a hacer cada vez más creativo. No permitas que te roben las ideas, regálalas, porque si tú las regalas, las das, vendrán más ideas. Entonces, es así como la confianza es el nexo entre la inteligencia y la creatividad. Hay personas que son muy inteligentes y podrían ser muy creativos, pero no tienen confianza. No tienen confianza fundamentalmente en sí mismos y no tienen confianza porque le tienen miedo al error. Entonces, la confianza es el nexo entre la inteligencia y la creatividad, muy importante. ¿Y qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Fíjense lo que nos dice el diccionario de la RAE. Es la facultad de crear. Nosotros somos co-creadores con el universo. Y es la capacidad de creación. Pero ¿cómo lo podríamos definir en términos prácticos? Creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas o conceptos.
o hacer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos que ya son conocidos y que habitualmente esta nueva asociación entre ideas y conceptos conocidos producen soluciones originales. Es, ante una nueva situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, tomar conceptos e ideas del pasado y organizarlos de una forma diferente y nueva, adaptadas a esa nueva situación. Entonces, fíjense lo que dice Jules Harpen, que es catedrático de Inteligencia Creativa de la Universidad de Columbia. Él dice que se puede pensar en la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una nueva necesidad. Hay muchas cosas que ya están creadas, pero en un momento determinado nosotros no conectamos que todas esas cosas nos pueden ayudar a solucionar una situación nueva. Y entonces para eso hay que ser inteligente y hay que estar atentos. Y fíjense, Steve Jobs lo plasmó con su frase sobre la creatividad. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Hay una necesidad en un lugar y hay una solución en otro, pues lo conectemos. Seamos inteligentes y unamos esos dos polos para neutralizar esa situación. Entonces, hay más frases sobre la creatividad y más cosas que nos pueden hacer reflexionar en cómo podemos ser creativos. Elsa Punset nos dice que la creatividad es la capacidad de encontrar soluciones inteligentes y útiles a nuestros problemas. Entonces, la inteligencia y la creatividad están muy relacionadas. Cuando nosotros nos hacemos más inteligentes o cuando meditamos más en las inteligencias, también nos hacemos más creativos. Pero para desarrollar la creatividad también necesitamos de la inteligencia. Entonces tenemos que entender de que el universo, la vida, nos saca de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer las mismas cosas. Albert Einstein decía que si quieres nuevos resultados, pues no hagas las cosas de la misma forma. Entonces, si no hay algo que nos saque de nuestra zona de confort, seguimos haciendo las mismas cosas por un patrón cerebral de ahorro energético. Entonces, en realidad, los problemas, nos tenemos que plantear, ¿existen como tal? Si a un niño en el colegio, su maestro no le ponen problemas a resolver, ¿cómo ese niño va a desarrollar su inteligencia? Entonces, en realidad, lo que el cerebro entiende como problemas son sencillamente situaciones a resolver. Cuando nosotros lo hacemos de manera consciente, aplicando las herramientas que estamos aprendiendo, desarrollamos nuestras capacidades latentes y nos hacemos más inteligentes y más creativos. Y cuando tú resuelves ese problema, te das cuenta que no era para tanto. Entonces, no existen problemas, pero sí existen situaciones a resolver. Y esas situaciones, cuando las enfrentamos con la actitud y las herramientas adecuadas, nos hacen más fuertes. Fíjense que esa es la música de Rocky. Y esto es lo que nos pasa. Aparentemente una situación terrible como puede ser esta trampa para este ratón que nos va a matar, cuando nosotros nos centramos en las soluciones, cuando nos centramos en las herramientas, nos damos cuenta de que ese mismo problema es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace inteligentes y es lo que nos hace creativos. Entonces, podemos decir que la creatividad es la acción de las 7 cualidades con que el ser, todos tenemos un ser, que es nuestra parte operativa, nuestra parte más perfecta, se expresa a través de nuestra conciencia. La creatividad es la acción de las 7 cualidades con que el ser se expresa a través de nuestra conciencia. Y es por eso que para ser creativos necesitamos a nuestra receta aplicarle 7 ingredientes. ¿Cuáles son estos 7 ingredientes? El primero, orden y voluntad. Ser creativo no es ser
una mente loca que va por ahí abrazándose a los árboles. No. Las personas creativas son más creativas a través del orden y la voluntad. La creatividad surge más fácilmente en una mente ordenada. Busca un proyecto, busca un objetivo que te entusiasme y a partir de ahí, sé creativo con eso. Entonces, muy importante el orden y la voluntad. Si yo tengo todas las herramientas mezcladas o no sé dónde las tengo, cuando tenga que reparar algo, no voy a encontrar la herramienta y no voy a poder hacerlo. El orden es muy importante. El punto número 2, una planificación inteligente. La creatividad sin inteligencia se queda en un montón de ideas. Ya vamos a ver en la píldora de mañana que no es lo mismo ser ocurrente que ser creativo. Y no es lo mismo ser ocurrente que ser creativo que ser innovador. Son cosas diferentes. Entonces, hay gente que tiene muchas ideas, pero como no planifica inteligentemente, esas ideas se quedan en eso, en ideas, y no crean nada de provecho. El punto número 3, la creatividad. ¿Por qué? Porque con creatividad no solo se nace, sino también se hace, porque la creatividad surge de la inteligencia, y la inteligencia es una capacidad que está en permanente desarrollo, desde que nacemos hasta que abandonamos esta escuela de la vida. Entonces, actividad permanente, permanentemente estar creando cosas, permanentemente estar teniendo proyectos. El punto número 4, muy importante, la disciplina. La creatividad es un músculo que tienes que ejercitar a diario. Todos los días tienes que ponerte horarios para estudiar, todos los días tienes que ponerte horarios para crear, todos los días tienes que ponerte horario para trabajar, tienes que ser una persona disciplinada. El punto número 5 es la ciencia, muy importante. No podemos estar reñidos con la tecnología. La inspiración no está reñida con la tecnología. Podemos ser muy creativos utilizando la tecnología. Entonces no tenemos que dejar la ciencia y la tecnología de lado. El punto número 6 para ser creativos es buscar espacios de tranquilidad. Busca un rincón tranquilo, busca un momento para ti, busca un espacio dentro de tus horas para dedicarlo a la creatividad. Y muchas veces ese espacio de la creatividad es leer biografías de gente muy creativa, ver películas, ver vídeos, estudiar una clase. Todo eso en tranquilidad será la materia prima para que tú te transformes en una persona creativa. Y el punto número 7, que es muy importante, es la libertad y el cambio. Solo es creativo quien se libera de copiar a los demás. Por supuesto que puedes tomar ideas. Todo esto que estoy diciendo no es algo que yo me haya inventado. Uno va tomando ideas de lo que va estudiando, pero le pone su propia cosecha, su creatividad. No solamente hay que limitarse a copiar, eso no desarrolla la creatividad. Y el otro punto que es muy importante es liberarte del principal obstáculo hacia la creatividad, que es la rutina. Que la rutina no te atrape. Trata de cambiar, de hacer cosas diferentes. Si desayunas todos los días lo mismo, buscar variantes, irte al trabajo por otro camino, tratar de estar en permanente cambio. Entonces repasamos: orden y voluntad, una planificación inteligente, una actividad permanente, disciplina, ciencia, tranquilidad y libertad y cambio. Son los 7 ingredientes para ser más creativos. Entonces vamos a hacer una afirmación positiva, vamos a reconectar nuestras neuronas. Estudiábamos en píldoras anteriores que el cerebro, nuestras células, nos escuchan. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo soy manifestación de mi ser y yo tengo el poder de crear. Esto lo podemos repetir cada vez que necesitamos ser creativos para solucionar una situación en nuestra vida diaria. Vamos a relajarnos, respirar y decir: yo soy manifestación de mi ser y por lo tanto, yo tengo el poder de crear y salir adelante en esta situación. Entonces fíjense que Albert Einstein, ¿qué decía? Fíjense, me encanta esta foto con la lengua afuera. Él decía: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Tenemos que aprender a buscar dentro nuestro esa etapa, esa conciencia en la que nosotros éramos creativos, éramos inteligentes, éramos desenfadados, no teníamos tantos miedos. Y voy a terminar la píldora de hoy con una frase de una escritora infantil americana que ha muerto hace muy poquito, pero ha escrito mucho para niños y sobre todo ciencia ficción. Ella decía: tú puedes ser creativo y llevar adelante tus proyectos vitales, emocionarte con ellos y disfrutar. Aquí la tienen, ¿sí?
Ella es Ursula K. Le Guin y ella decía que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Entonces volvamos a ser esos niños creativos, inteligentes, fíjense la cara de pícara que tiene ahí la Úrsula, y desarrollemos esa creatividad. Por eso mañana, en la píldora 52, vamos a hablar de cómo es el proceso creativo, cómo se genera ese proceso creativo dentro nuestro, y vamos a hablar de cómo activar el pensamiento lateral, muy importante para ser creativos también. Y también vamos a hablar de técnicas para desarrollar la creatividad y cómo ser más creativos. Entonces, espero que les haya gustado la actividad de hoy, espero que tengan confianza, que se animen a ser más creativos y que se animen a practicar todas estas cosas en vuestras vidas. Así que, bueno, mañana, que tengan una linda tarde. Nos vemos.